Hola hermosuras de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda nuevamente su amigo Enrique Reyes y les doy la más cordial bienvenida a su canal. Gracias por estar de vuelta en este canal. Si son suscriptores nuevos, primero que nada, muchísimas gracias por haberle dado clic ahí en el botón donde dice suscribir. Si no saben de qué se trata este canal, aquí van a encontrar muchísima información acerca del cuidado personal. Encontrarán temas acerca de reviews de maquillaje, tips y tendencias. Obviamente hacemos tutoriales de maquillaje, el cuidado de la piel e infinidad de temas que tienen que ver relacionados con el mundo del cuidado personal. Como es el caso del video de esta semana, en donde no sé ustedes, pero yo ya empiezo a oler mucho amor, mucha amistad. Así es, ya viene el 14 de febrero, el día de San Valentín, y para celebrarlo estaremos haciendo este look que es muy fácil, inspirado en el día de San Valentín. Se darán cuenta que es súper sencillo de hacer y obviamente lo pueden utilizar para esa fecha tan especial. Pero antes de empezar con este video tutorial, recuerden que es súper importante que le den clic ahí en el botón donde dice suscribir. Bueno, no sino en el de ahí abajo. Ahí le dan clic y ya saben que con esto me van a apoyar muchísimo para que este canal siga creciendo cada día más. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram se los estoy dejando en esta parte de aquí. Ahí van a encontrar infinidad de fotos e ideas para sus maquillajes. Y apenas me estoy estrenando en el mundo del TikTok, así que también se los estaré dejando en esta parte de aquí, para que una vez que hayan terminado de ver este video vayan corriendo y me sigan en esas redes sociales. También no se olviden de dejarme todos sus comentarios en la parte de ahí abajo. Ya saben que a mí me encanta estar leyéndolos todos. Y súper importante, si les gusta este video, no se vayan de él sin regalarme una manita hacia arriba y obviamente compartir este canal con todos sus conocidos para que poco a poco podamos ir llegando a más lugares. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, es momento de comenzar con este video tutorial. Primero que nada hay que preparar el párpado con primer, ya que como estaremos utilizando glitter, esto nos asegurará que nos dure todo el día. Después aplica esta sombra que se llama Comfort Zone de la paleta Jaclyn Hill Volumen 2 de la marca Morphe, solo en la cuenca como una sombra de transición. Seguido de esto, aplicamos Feeling Myself, que es un tono más naranja para empezar a crear nuestro degradado. Difuminamos ambas sombras hasta que queden empalmadas. Ahora vamos a aplicar la sombra Heart On, que es un rojo rosado. Este solo lo aplicamos en la parte externa y sobre la cuenca. Ahora vamos a aplicar el tono Living My Best, que es un rojo intenso sobre la sombra anterior, cuidando que no se mezclen. Con una brocha limpia para evitar manchar, vamos a difuminar los bordes de manera circular. Ahora vamos a tomar un corrector. Yo estoy usando el Cakeless de Benefit para crear un medio cut crease. Ve aplicándolo poco a poco para que quede perfecto.
Con la práctica se les irá haciendo más fácil. Ahora vamos a tomar un poco de glitter rojo y lo vamos a aplicar en donde pusimos el corrector. Puedes aplicarlo con el dedo, pero yo recomiendo más aplicarlo con una brocha para que tengan mayor precisión. Ahora vamos a aplicar un poco de sombra dorada en el lagrimal y un poco más allá, para después aplicar glitter dorado arriba de este. Hay que asegurarnos de que los bordes queden bien difuminados. Con un delineador negro vamos a marcar la línea de agua para darle un poco más de drama a nuestro maquillaje de ojos. Después, con una sombra roja difuminamos el delineador y creamos una transición aplicando sombra naranja. Puedes realizar un delineado, pero esto es opcional, ya que hacer un delineado encima del glitter a veces resulta de ser un poco difícil. Además, estaremos aplicando pestañas postizas. Asegúrense de marcar bien la ceja. Si quieren ver un tutorial de cómo crear cejas definidas, aquí les dejaré un enlace para que vayan a ver el video una vez que hayan terminado de ver este. Para finalizar y que el maquillaje quede más pulido, pueden aplicar un poco de luz debajo de la ceja. Este es el resultado final de nuestro maquillaje inspirado en el día de San Valentín. Pues ahí lo tienen, mis hermosuras, este video tutorial que yo espero que les haya servido muchísimo para que tengan algunas ideas de qué maquillaje se pueden hacer durante esa fecha tan especial en donde todo es amor y amistad. Espero que se hayan divertido muchísimo, al igual que yo lo hice realizando este video tutorial para ustedes. Si es así, no se olviden de darle una manita hacia arriba y no se vayan sin suscribirse al canal. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes enviarles muchísimos besos. Allá hasta donde ustedes estén, que pasen un excelente 14 de febrero, un muy buen día de San Valentín, que reciban muchísimo amor, muchísimos regalos. Recuerden seguir manteniéndose saludables y yo los estaré viendo muy próximamente en un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.